Muy buenos días, muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días en este inicio de semana. Aleluya, muy buenos días. Este lunes 8, creo que estamos a 8 ya de septiembre. Aleluya, el tiempo va volando, el tiempo va volando. Amén, damos gracias a Dios por este fin de semana que ha transcurrido ya y que, de verdad, unos estuvieron fuera de la ciudad, otros en retiros, otros gozándose en alguna parte. Pero damos gracias al Señor por esta oportunidad. Amén. Y eso es una bendición. Muy buenos días a nuestro devocional de Gotita de Bendición, el cual es transmitido de lunes a viernes a las 7 de la mañana, horario de San Diego, California. Amén. Bienvenidos a nuestro devocional y a nuestra última reflexión de empatía. Amén. Hemos estado bastante hablando, ya con estos son ahora sí que 6 días de esta reflexión, empatía, y lo contrario a empatía es apatía, ¿verdad? Entonces hay bastante que podemos recopilar de todos estos 5 o 6 días que hemos estado hablando de esta reflexión de empatía, algo que Dios establece en su palabra firmemente y que podemos nosotros reflexionar, amén. Y que sin esta empatía realmente no hay llegada al cielo. Mire que cuando los discípulos cuando le hicieron esta pregunta a los fariseos, no los discípulos, cuando le hicieron esta pregunta y le dijeron a Jesús, dime cómo puedo ir al cielo o cómo puedo tener vida eterna. Y nada más fue contundente Jesús, fue específico y fue muy claro. Les enseñó o les dijo de la parábola que ya la hablamos y por eso fue que surgió, por estas preguntas surgió la parábola del buen o la historia del buen samaritano, ¿verdad? Donde el sacerdote y el levita pasando de frente no ayudaron al que estaba ahí tirado. Pero fue contundente al decirles, cuando ellos preguntaron y dijeron, dime cómo puedo ir al cielo o cómo puedo tener vida eterna. Dime cómo puedo ir al cielo o cómo puedo tener vida eterna. Ellos ya estaban en la ley. Y dos cosas contundentes, dos cosas firmes, dos cosas sin rodeos que Dios o que Jesús les contestó. Jesús les contestó a esta pregunta. Cuando ellos preguntaron, ¿cómo puedo ir al cielo? Porque recuerde, la Biblia dice que al cielo no se va por obras. Al cielo no se va por las buenas obras que hagamos solamente. Hay dos cosas contundentes y muy específicas de parte de Dios cuando le hicieron esta pregunta. ¿Cómo puedo ir al cielo? ¿O cómo debo tener vida eterna? Y entró la palabra y la respuesta específica del Señor. Amarás al Señor tu Dios, que ya lo hablamos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Verdad? Y como nos dice otras escrituras, en Primera de Juan, aquel que dice que ama a Dios y no ama a su hermano,
es un mentiroso. También dice Primera de Juan, aquel que ama al mundo, aquel que ama las cosas de este mundo y hace las cosas que este mundo ofrece, se hace enemigo de Dios. Eso lo dice en Primera de Juan. Entonces, aquí la escritura, amarás, esta fue la respuesta. La respuesta a cómo puedo ir al cielo, o cómo puedo tener vida eterna, o cómo puedo heredar el reino de los cielos. Y Jesús les dijo la primera respuesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Encierra bastantes cosas. A veces dicen, es que ahí me van a quitar esto, es que ahí me van a quitar lo otro. Yo no me hago aleluya por esto y por esto. Cuando amas a Dios, quieres agradar a Dios con alma, con mente, con corazón, con fuerzas. Cuando amas a Dios, no es que te quite nada, es que ames a Dios con alma, mente, corazón y fuerzas. O sea, si hay forma, la cual Dios te pide. Y por esa razón es que evadimos, no porque nos va a mandar al infierno, no porque nos va a castigar o porque no nos va a bendecir. Que de antemano te digo, decisiones que hagas incorrectas, decisiones que traerán consecuencias. Pero el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y la segunda cosa, simplemente tendrás empatía. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. O sea, y vivirás y tendrás vida eterna. Haz esto y vivirás. Dos cosas que encierran, ahora sí que todo en la vida. Todo en la vida. Amar a Dios y amar al prójimo. Qué profunda y qué importante y qué destacada y contundente respuesta de Dios a través de Jesús, o que Él es el mismo, pero andando Jesús aquí en la tierra, es: haz esto y vivirás. Ama a tu Dios, ama a tu prójimo. Ten empatía. Y la siguiente pregunta, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la siguiente pregunta que hicieron los fariseos: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y mi prójimo no solamente es al que amo. Mi prójimo no solamente es el que tengo cerca. Mi prójimo no solamente es el que me cae bien. Mi prójimo no solamente es con el que me llevo bien. Mi prójimo no es solamente el que es compatible conmigo. Mi prójimo no es solamente aquel que me habla bonito. Mi prójimo no es solamente aquel que me escucha. Mi prójimo no solamente es aquel que me da o que yo le doy. No, aquí el Señor se fue más allá. Mi prójimo no es aquel solamente que cree en lo que yo creo. Mi prójimo no es aquel que va a la iglesia a la que yo voy. Mi prójimo no es aquel
que es igual a mí, nos lleva a algo más fuerte y más difícil de hacer. Mi prójimo es aquel que no es compatible conmigo. Mi prójimo es aquel que es diferente a mí. Mi prójimo es hasta aquel que ni conozco. Aquí el buen samaritano no conocía a ese hombre que golpearon y dejaron medio muerto en el camino. Mi prójimo es aquel que está en la calle con necesidad. Mi prójimo es aquel vecino que está al lado o enfrente de mi casa. Mi prójimo es aquel que no me ama o que no quiere nada conmigo. Ese es mi prójimo. Es profunda. Ellos querían que Jesús les dijera, tu prójimo es aquel que cree en la ley como tú. Y Jesús se fue totalmente a decir quién era el prójimo. Aquel que veas en su necesidad. Tu prójimo es aquel que le des la ayuda o que te pongas en sus zapatos. Qué importante es ponerme en los zapatos de otro. Ese es mi prójimo. Qué importante es ponerme en los zapatos de otro. Cuando tienes compasión de otro, te pones en el zapato de otro. Cuando ves la necesidad del otro, te pones en los zapatos del otro. Cuando ayudas, aun aunque no lo conozcas, al necesitado, al huérfano, a la viuda, al pobre, o simplemente a tu prójimo, aunque sea desconocido. El que no mira su tiempo ni su dinero, sino solamente ayuda. Eso es amar al prójimo. El que no se limita para ayudar a otro. Ese es el que tiene empatía con su prójimo. El que no juzga, cuando no juzgamos según las apariencias. Qué difícil, qué difícil. Cuando te pones en los zapatos de otro, no juzgas las apariencias. No criticas, sino vas y ayudas. Depende en los zapatos que esté. No pones juicio. No pones juicio contra aquel que no conoces y que no sabemos. Somos muy dados a poner juicio y a decir, se lo merece, y no nos ponemos en los zapatos de otro. Ponernos en los zapatos de otros es mirar la condición, la debilidad. Y no quiere decir, como dije el viernes, no quiere decir que estemos de acuerdo con sus decisiones que haya tomado en la vida. No quiere decir que estemos de acuerdo con lo que está haciendo. Pero podemos tener empatía y ayudar, empatía y ponernos en los zapatos de aquel que no puede cambiar, de aquel que está en la situación que está. Tal vez por su dura cabeza, sí. Pero no me corresponde a mí levantar juicio. Y qué difícil es. Qué difícil es. Pero el Señor nos pide a nosotros a no ser jueces,
No juzguéis para que no seáis juzgados. No condenéis para que no seamos condenados. No critiques para que no seas criticado. Perdona para que seamos perdonados. Lo que siembras, lo que siembro, cosecho. Y qué difícil es mirar la condición de alguien que ha sembrado tal vez para mal y está cosechando todo el mal. Y que todavía nosotros vayamos a echarle un poco de mal más. Ahí es donde dice el Señor, ten empatía. Ve con tu prójimo, ten empatía. Y en esta última reflexión, porque estaremos cambiando nuestro mensaje, ya el día de mañana, ya no serán reflexiones. La última y fue empatía por esta ocasión. Pero duramos tanto tiempo en esta reflexión porque si no somos de entrañable misericordia, porque no tenemos benignidad, si no tenemos humildad, si no tenemos paciencia, si no soportamos al prójimo, si no perdonamos, si no tenemos el vínculo perfecto, no heredaremos el reino de los cielos. Si no nos ponemos en los zapatos de otros, y también que algunos se pongan en nuestros zapatos, no podremos comprender nunca a nadie. Y no es solamente justificar, porque a veces decimos, voy a justificar. No, no es que estemos de acuerdo en todo lo que hace. No justificamos o no estamos a favor de por qué esté así. Pero el Señor no nos dice que vayamos a investigar, sino que miremos. Ahora sí, como dice la Biblia en Romanos 15, mirar por el más débil, ayudar al más débil. Que el Señor nos ayude a ponernos en los zapatos de otros para tener empatía. Porque teniendo empatía es amar a quien sea, a quien tengamos alrededor o enfrente, y que cambiemos ese chip de juzgar y de decir, anda así, se lo merece, anda así porque no tuvo mala cabeza, anda así porque no hizo caso, está así en esa situación, se lo buscó. Que no nos cambiemos ese chip de nuestra mente y que ahora sí que lo que es de nuestra misericordia entrañable pueda salir de nuestro corazón, que tengamos empatía. Y digo cambiar el chip porque hemos durado toda una vida tal vez juzgando, tal vez poniendo juicio, y que el Señor nos ayude a cambiar ese chip, esa mentalidad, y a decir, lo que Dios me pide a mí es que tenga empatía. Lo que Dios me tenga a mí es que sepa quién es mi prójimo. Lo que Dios me pide a mí es que me ponga en los zapatos de aquel que está en diferentes situaciones y que podamos entender y comprender con entrañable misericordia. Cerramos la reflexión de empatía. Y que ese Espíritu Santo verdaderamente nos ayude. Y no que estemos pensando en otro, diciendo, otro es el que no tiene empatía. No, yo tengo empatía. Yo soy apático o soy empático. Yo sé quién es mi prójimo o no solamente a los que me convienen. Que demostremos no que nos vayamos a la corriente de lo que hacen y nos metemos a lo que hagan. No, que comprendamos, ayudemos, oremos y levantemos delante de Dios su necesidad y también ayudar a su necesidad. ¿Usted quiere que tengan vida eterna o usted quiere que vayan al infierno? Pensemos. Pongámonos en los zapatos de aquellos
que están en una necesidad. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos a entender a través de todos estos devocionales que nos han redarguido, confrontado y puesto frente al espejo de tu palabra, que podamos ser hacedores de ella. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a no levantar juicio y condenar, sino que podamos pedir misericordia por ellos, por aquel que está caído, por aquel que está en necesidad. Y así como el buen samaritano, podamos entrar a esta reflexión, que podamos ponernos en los zapatos de otros, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, que tengan un inicio de semana bendecido y hoy terminamos el tiempo de reflexiones. Que Dios les bendiga.